Primer libro de Samuel, capítulo 3, versos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dice el 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces dijo Samuel, habla, porque tu siervo oye. Habla, porque yo te escucho. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Si tú y yo entendemos esta culminación donde dice, habla, Señor, porque yo escucho. Estamos ante la misma palabra de Dios. Y en este momento, amado, cuando tú y yo disponemos nuestro corazón a escuchar, es cuando de verdad estamos dispuestos a aprender. No siempre encendemos el receptor para escuchar. No siempre. Porque creemos que la palabra que se expone aquí es del pastor, es de nuestro director de la escuela bíblica o es de los maestros, es palabra de ellos. Pero cuando nosotros entendemos en nuestro corazón que no es palabra de ellos, sino que es palabra del Señor, podemos estar en este momento con nuestro corazón receptivo y enseñable. Habla porque yo te escucho. Esa es la posición que nosotros deberíamos de entender, porque nosotros entendemos muchas cosas. Escuchamos a nuestros padres porque pueden hablar, a nuestros amigos porque nos hablan también, a nuestros maestros, escuchamos la radio, escuchamos la televisión donde nos hablan. Todo eso está bien, pero esas voces no significan nada para mi eternidad. Sin embargo, la voz del Señor sí es benéfica para mi alma. Entonces debemos de decir, Señor, habla en este día, habla, Señor, por medio del pastor, habla, Señor, por medio del líder que me está hablando, habla, Señor, por medio de las clases que estoy recibiendo, háblame porque yo quiero escuchar tu voz. Si yo no escucho tu voz, entonces el ministro, entonces el maestro, entonces el pastor está hablando solo. Yo no estoy escuchando. Y usted me dirá en ese momento, es que pastor, sí lo estamos escuchando, pero hermano, no. No se trata nada más de abrir nuestro oído físico, sino nuestro oído espiritual. Porque muchas veces estamos aquí, pero no estamos. ¿Se da cuenta? Hay veces que estoy aquí, pero no estoy aquí. Se me están quemando los frijoles. El marido, mi esposa, mi hijo,
O sea, mi mente anda por otro lado, pero no aquí, no estamos aquí. Y eso no es escuchar, hermano. Nosotros tenemos que poner todos los sentidos abiertos para escuchar la voz de Dios. Mire lo que está pasando en el verso 1. Mire lo que está haciendo este joven. Era una generación, hermano, que no hablaba el Señor. No había profecía. ¿Sí? Mire lo que dice el verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y Dios tuvo que levantar a un joven como uno de unos 11, 12 años para hablar. Porque no había visión con frecuencia. El corazón estaba endurecido. Estaban metiéndose en muchas cosas religiosas y no estaba hablando el Señor. Y sin embargo, un jovencito que tenía el corazón de decirle al Señor, habla, porque yo escucho. Entonces, cuán diligente yo veo aquí a Samuel. Mientras los hijos de Elí, si ustedes estudian la historia de Elí, se van a dar cuenta que los hijos de Elí eran más o menos de la edad de Samuel y andaban haciendo lo malo. Sin embargo, Samuel sí estaba obedeciendo a Elí. Entonces, dice la palabra de Dios que aunque toda la nación no escuchaba la voz del Señor, había un jovencito que sí le escuchaba. Un jovencito que era diligente, porque dice que ministraba a Jehová en presencia de Elí, bajo la supervisión del sacerdote. Entonces, era obediente. Era un joven obediente. Dios nos habla, hermanos. Dios quiere hablarnos a todos. Y aquí nos muestra que hasta un jovencito lo puede escuchar. Un jovencito que quizá tenga muy poquita edad. Nosotros somos muchos más maduros, pero un jovencito tenía el oído dispuesto. Y qué diligente era Samuel, porque él ministraba en presencia de Elí. Y aunque escaseaba la palabra, él estaba presto a escuchar la voz de Dios. Y no solo eso, hermano, estaba obedeciendo a Elí, porque dice que ministraba en presencia de Elí. Hermano, es más apto aquel para gobernar, aquel que ha aprendido a obedecer. Para que uno pueda ser un buen líder, primero tiene que ser un buen alumno. Me explicaba el doctor Cermeño que él era teniente coronel en el ejército. Me explicaba, dijo, ¿sabe qué? Todos los que se portaron caciques en nuestra generación era porque eran malos para obedecer. Y entonces subieron al puesto y eran bien malos. No eran buenos maestros y la gente pues cada rato arrestaban a los demás, pero ellos en su tiempo fueron rebeldes. Dice, manda mejor aquel que aprende, que es obediente. Entonces, hermano, desde un principio, Elí era obediente. Perdón, Samuel era obediente. Estaba bajo las órdenes de Elí y era obediente. Y aunque escaseaba la profecía, no había visión, él estaba presto. Estaba presto a cualquier llamado de Elí. Mira lo que dice el verso 2. Dice el verso 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos empezaban a oscurecer de modo que ya no podía ver, ya se fue, retiró a dormirse. Elí se fue a dormir, pero Samuel no se durmió. Samuel estaba presto, aunque su líder se había retirado a descansar y ya estaba durmiendo. Entonces en el 3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Samuel estaba, ¿dónde? ¿Dónde estaba? ¿Dónde? En el templo. En el templo. Estaba en el templo.
no se retiró de la presencia de Jehová. No se retiró de la presencia de Dios. Se quedó ahí. Tú quieres que Dios te hable, no te apartes de la presencia de Dios. Él no se retiró. Dice que estaba en el templo, donde estaba el arca. Si tú no te mueves de la presencia de Dios, Dios te va a hablar. Le digo a cada uno, si no te mueves de la presencia de Dios, Dios te va a hablar. Tu casa va a ser bendecida, pero no te muevas de la presencia de Dios. No te muevas. Tarde o temprano, Dios te va a bendecir. Tarde o temprano vas a tener un mejor trabajo. Tarde o temprano vas a tener tu familia unida. Tarde o temprano tus hijos van a ser bendecidos grandemente, pero no te muevas de la presencia de Dios. Ay, hoy no voy a ir a la iglesia. No te muevas de la presencia. No te muevas de la presencia de Dios. Es parte de un todo. No, ya no voy a estudiar en los módulos, es que hay que llegar temprano y no me gusta llegar temprano. O que hay que hacer tareas, no lo sé. No te muevas de la presencia. Es parte de un todo. El venir a la iglesia, el estudiar la palabra en tu iglesia, es parte de no moverte de la presencia de Dios. Queremos la mayoría, todos los que estamos aquí queremos bendiciones para nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestra provisión, para nuestra salud, para las cosas morales, para las cosas familiares en nuestra familia, ¿cierto? ¿O no lo necesitamos? Lo necesitamos, pero Dios dice, no te muevas de mi presencia, porque ahí es donde te voy a bendecir. ¿Qué tiene faltar a un culto? ¿Qué tiene? Si tú lo ves, ¿qué tiene? Dios no lo ve así. Dios no ve eso así. Dios no se lo toma tan a la ligera el hecho de que tú faltes a un servicio. Dios no se lo toma tan a la ligera. Dijo el Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas tus necesidades van a ser añadidas. Nada más que nosotros queremos primero lo segundo, no lo primero. No te muevas, no te muevas de la presencia de Dios. Samuel no estaba en otro lado más que en el templo, y no solo estaba en el templo, sino estaba donde estaba el arca, y antes de que la lámpara fuese apagada, ahí estaba él presto a escuchar la voz de Dios. No te muevas, no te muevas. Un jovencito de 11, 12 años aprendió a no moverse de la presencia de Dios. No nos movamos. Esta carrera no es fácil. Esto no es fácil. Es de perseverancia. Es de resistencia. No, hermano, las cosas no van a ser a la primera. Hay procesos muy largos. A veces nosotros queremos que los procesos sean cortos, pero Dios sabe en su infinita sabiduría, sabe por qué nos hace los procesos largos, pero sean largos o sean cortos, no te muevas de la presencia de Dios. Él estaba en su juventud decidido a no moverse. A no moverse. Cuán fácil se nos es a nosotros no hacer lo que Dios me está pidiendo. No, hoy no lo voy a hacer, no voy a ir, tengo flojera, la cama está más rica. Porque no tenemos en nuestra prioridad, no tenemos en nuestra mente, no priorizamos que yo voy a acomodar mi agenda primero buscando la presencia de Dios, luego lo otro. Pero hoy en día nosotros acomodamos la agenda nosotros y a ver dónde le buscamos un rinconcito a Dios. Es primero mi agenda, primero mi trabajo, todo, y a Dios, a ver dónde queda Dios, a ver dónde le encuentro un espacio. No, hermano,
Un verdadero cristiano lo hace al revés. Primero es el reino y no después lo demás. Cierto que tu trabajo es importante, cierto que tu familia es importante, pero no es más importante que Dios. Porque a la hora que quiera Dios, te quita eso. Así de fácil. Todo lo que tenemos lo tenemos gracias a Él. Y todo lo que nosotros tenemos ni siquiera es de nosotros, es de Él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A ver, ¿de dónde eres dueño tú? De nada. ¿Cómo llegaste? Sin nada. ¿Cómo te vas a ir? Sin nada. No somos dueños de nada, hermano. Ni siquiera del tiempo. Entonces, hermano, no te muevas. No te muevas. Mire cómo pasa Samuel entonces en el verso 4. Dice el verso 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y en el 5 dice que se fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, ¿por qué me llamaste? Y ahí le dijo, yo no te he llamado. Vete a acostar otra vez. Es muy noche. Ya es muy de madrugada. Estás soñando. Vete para atrás. Vamos en el 5. Y en el 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino otra vez Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hija mío, no te he llamado, ve y acuéstate. Y en el 7, dice el 7, Samuel no había conocido aún a Jehová. Oiga, esto parece un contraste, ¿no le parece? Samuel no había conocido a Jehová. Pero si empezamos diciendo que Samuel ministraba a Jehová, ¿cómo es que no lo conocía? ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que empiezan nuestros versos que iniciamos del verso 1? Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Cómo es que ministraba a Jehová? Pero en el verso 7 dice, Samuel no había conocido a Jehová. Y ciertamente no lo había conocido, porque cuando le habló el Señor, él pensó que era Elí, perdón. Es importante, hermano, entender de qué manera te llama el Señor. Porque ciertamente tú puedes predicar como lo estaba haciendo Samuel. Estaba dando mensajes, estaba ministrando al Señor, quizá cantando, quizá predicando, quizá dando estudios, sirviendo, estaba ministrando al Señor, pero no supo quién le hablaba cuando le habló. Es decir, hay veces, hermanos, que nosotros hablamos del Señor, pero ni lo conocemos. Lo hablamos porque nos lo aprendimos y leímos varios pasajes de la Biblia y sabemos nosotros qué dice la Biblia y damos un pequeño estudio de lo que dice la Biblia, pero no lo conocemos porque Samuel no lo conocía. Lo ministraba, pero no lo conocía. ¿Y sabes cuándo es cuando se sabe que alguien conoce al Señor? Cuando no le adjudicamos la palabra al predicador, sino a Dios. Y venimos a ser a veces como mucha gente que dice, la Biblia la escribieron los hombres, por tanto no lo creo. Y nosotros juzgamos a esas personas y decimos, mira qué mal están estos pobres que creen que la Biblia no es la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros juzgamos a esas personas, pero nosotros a veces en la iglesia hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo porque viene un predicador, nos da una palabra y decimos, el pastor dijo, el director dijo, el hermano dijo. No dices, Dios dijo. Porque Dios te habla por muchas formas. Dios te habla por un niño, Dios te habla por una canción, Dios te habla por medio de un joven, Dios te habla por medio de un maestro, Dios te habla por medio de un mujer, Dios te habla por medio del pastor. Tiene multiformes el llamado de Dios, de una palabra que Dios te quiere dar. Puede usar a cualquiera. Y tú tienes que entender que esa es palabra de Dios. ¿Cómo le voy a hacer caso a ella o a este?
si son más jóvenes que yo, si yo tengo más en el Evangelio que él. Eso no es un parámetro. Nuestro oído debe estar presto para escuchar la voz del Señor. Cuando nosotros decimos que lo conocemos, nosotros podemos identificar su voz en cualquier circunstancia. Esta es la voz de Dios. Y me lo dijo por medio de una persona que ni siquiera la puedo reconocer como un líder. Pero Dios tiene muchas formas de hablarte. Entonces, la manera, hermano, de conocer a Jehová es mucho más compleja que lo que nosotros pensamos. Para entender la dimensión de ponernos en esta condición, de decirle al Señor que nos hable, requiere tener amor hacia Él. Cuando nosotros nos ponemos a leer su palabra, a escuchar el mensaje del predicador, podemos allegarnos a esta disposición, sometiéndonos a la luz y el poder de la palabra de Dios y decirle, habla, Señor, porque yo te escucho. Habla, Señor. Háblame, Señor. Cuando vamos a la célula donde está el hermano Héctor, deberíamos de llegar y decir, háblame, Señor, por medio de tu siervo. Háblame, yo te escucho. Y con respeto estar escuchando la palabra que se está dando. Lejos está de nosotros estar pensando otras cosas en vez de decirle, háblame, Señor, porque tu siervo escucha. Porque tú me puedes hablar del que está parado ahí enfrente. Esa es la disposición que tenía Samuel. Y por eso no lo había conocido. Porque, hermano, amar a Dios requiere tiempo, requiere planificación. Nosotros no deberíamos de vivir la vida tratando de encontrar un tiempo para estar con Dios. Escúchame. Debemos planificar nuestra agenda recordando que en la vida no hay nada más importante que Dios. Así que planifica tus horarios. El problema es que muchas veces la gente llama amor a algo que no es amor en absoluto. La idea del amor está muy distorsionada y peor hoy en día. Hoy se dice que no hay amor sin interés. Y quieren relacionarse con Dios, a que Dios se ajuste contigo. Eso no es una relación de amor. No le puedes exigir al amado que no, tú ajustate conmigo. ¿Qué días son los servicios, los domingos? No puedo. Quizás si lo tuvieran a las 11 de la noche, los domingos, yo sí vengo. O sea, quieren que Dios se acomode. Eso no es amor. Es que los cultos los hacen muy temprano y yo necesito dormir. Eso no es amor. Porque quiero que Dios se acomode a mí y no yo a Él. Jesús la puso así. Dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Ahí está la regla. Si de veras me amas, esa es la regla. No las tuyas, las mías. Yo soy el ofendido, tú me ofendiste y tú no tienes entrada aquí conmigo. Entonces, para que tú puedas venir hacia mí y adorarme, sí, si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús dijo, amarás, el primer mandamiento y el más grande, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. El Señor le tuvo que decir a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, todo lo haces bien, iglesia. Todo, te reúnes en el día correcto, haces lo que es correcto, presentas los holocaustos correctos, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Y tener una relación con Dios requiere tiempo. No es saber si tú lo acomodas en algún lugar. Tener una relación con Dios es, déjame decirte algo, y quizás no sé qué vayas a pensar porque me ponga yo de ejemplo, pero yo prefiero estar solo con Dios que otra cosa. Cuando se va Sofía son
horas y horas que paso yo con el Señor. Y esas horas son magníficas para mí, aún que estar acompañado. Porque voy ahí y ahí donde no puedo hablar más que la verdad. Donde yo no me puedo presentar delante de Dios y decirle, mira Señor, yo soy bien buena gente. No, ahí me presento tal como soy. Y hablo con Dios. Y déjame decirte, no es una mentira lo que te estoy diciendo. Yo cada vez que salgo del trabajo me voy corriendo hacia la casa porque me urge estar en la presencia de Dios, porque amo al Señor, porque lo tengo en mi corazón. Y esa relación que he forjado por medio de la comunión, por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra, por medio de mi alabanza, toda esa relación, yo la estoy buscando todos los días. Y yo me regocijo estar en casa, porque estar en casa voy, abro la palabra, pongo alabanzas y me pongo a meditar en su palabra y no solo la leo, sino la entiendo y me voy emocionando y se hace fascinante y me puedo pasar horas y horas y horas ahí. Y yo te digo algo, esa relación se ha ido construyendo con el tiempo. Porque al principio mentiras que me gustaba leer, mentiras que me gustaba orar a solas. Cuando entendí lo que dijo Jesús, cuando enseñó acerca de la oración y dijo, no seas como los escribas y fariseos que aman el orar en público para ser vistos por los hombres. Mejor tú entra en el aposento, en tu aposento, ¿en dónde? En tu intimidad, en tu cuarto, donde ese lugar me lo dedicas a mí. Y cierra la puerta, y busca a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. A tu Padre que está en lo secreto, es un secreto. Y es una relación que se forja en la intimidad, pero eso cuesta, lleva tiempo. No es de decir, ya, voy, mi primer día ya me siento pleno, ya me siento lleno, ya me siento en comunión. No, lleva mucho tiempo. Yo tengo hambre de Dios, hermano. Porque un obstáculo para amar a Dios como Dios requiere ser amado es dejar las costumbres pecaminosas de este mundo. Dice la Biblia que no podemos servir a dos señores. Y no, tampoco podemos amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Dijo el Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y nosotros entendemos qué es el mundo. No podemos coquetear con eso. Vamos a tener una fiesta, vamos a hacer algo en la iglesia y en la tarde vamos a hacer la fiesta con un grupo a alabar a la tristeza, a cantar canciones para el enemigo. ¿Tú crees que eso está bien? ¿Cómo puedes mezclar dos cosas? No, ahora sí, tráiganse las caguamas. Ya fuimos a la iglesia. Ya dimos gracias a Dios por un cumpleaños en la iglesia y ahora vamos. Hey, familia, vénganse, ahora sí. ¿Mandé? Hey. Bueno, nomás yo no tomo, pero que tomen ellos. Pues es lo mismo. Estás participando ahí. Qué bueno que no me invitaron a la Candelaria a mí. Y yo no sabía ni por qué no me habían invitado. De repente dijeron, me hablaron por teléfono y me dijeron, oye Luis, para que te vengas a ver, no estaba apuntado. ¿Por qué no estaba apuntado en los tamales? No, voy a hacer por qué. Qué bueno que no me apuntaron. Y además ya desayuné. Porque esos no podemos andar allá y acá. Entonces, hermanos, cuando piensen en hacer una fiesta, hermanos, no hagan dos, hagan una nada más. Y aquel que quiera tomar en su fiesta, no, hija, yo no puedo ir a tu cumpleaños porque, pues es que yo necesito llevar cerveza. Entonces no vaya. Gracias.
porque entonces usted no me quiere, usted más quiere más. La cerveza la toma todos los fines de semana, no puede dejar de tomar cerveza para ir a mi fiesta. Entonces no te quieren, nomás lo que quieren es ponerse pipa. No podemos coquetear con eso, hermano. Por eso es un obstáculo grande. Otro obstáculo para amar a Dios es nuestra mente, porque nuestra mente continuamente se opone al conocimiento de Dios y desafía lo que está establecido en la palabra de Dios. Para todo tenemos una pregunta y no le entiendo a eso. Y como no lo entiendo, lo cuestiono y si lo cuestiono, no lo creo. Y entonces entran dudas, entran ira y entra la incomprensión y entra una falsa doctrina. Entonces no podemos nosotros amar a Dios porque no lo conocemos. Simplemente hay cosas que no entiendo en la Biblia, pero a Dios no hay que entenderlo, simplemente hay que obedecerlo, punto. Si esto está escrito es por algo y yo no voy a dimensionar muchas cosas y no voy a meter mi intelecto para tratar de entender a Dios. Nadie va a entender a Dios en toda su plenitud. No lo podemos entender. Porque dice la Biblia que en parte conocemos, o sea que conocemos una parte, no más una parte, no toda la plenitud. Entonces, hermano, no podemos esperar que Dios nos hable si no nos disponemos a escucharlo. Habla, Señor, yo te escucho. Cuando nos ponemos a leer la palabra de Dios, a escuchar el mensaje, cuando nos ponemos con esa disposición, sometiéndonos a la luz y decirle, Señor, habla, yo te escucho. Dios habló por cuarta vez de modo diferente a las otras, pues nos dice que se paró. Fíjate lo que dice en el versículo que sigue, en el 8. Dice el 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces se entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y luego en el 9 dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y en el 10, que es el último, dice, y vino Jehová y se paró. Vino Jehová. Yo no sé qué significa eso. Y si me pregunta, pues no lo estudié. ¿Qué significa que dice que Dios se paró? Ahí no dice que era un ángel. Ahí dice, y vino Jehová y se paró. Y no lo encuentro en otra porción de la palabra. Dice que se paró. Imagínate tú que se paró. Y esta, ¿sabes por qué sucede? Porque él no se movía de la presencia de Dios, porque él fue obediente y él le dijo al Señor, háblame porque yo te escucho. Cuando el Señor encuentra una disposición en esa condición, en esa magnitud, dice la Biblia que él viene. A lo que yo encuentro en esta palabra es que se paró. Jehová dice, y vino Jehová y se paró. Qué poderoso decirle, Samuel, Samuel. Y luego dice que se paró. Sí, habla, Señor, yo te escucho. Dice que vino y se paró. Samuel, Samuel, yo soy tu Dios. Yo soy el Dios de tus padres, Samuel. Yo soy el Dios de todos tus antecesores, de todos los patriarcas, de toda la tierra, Samuel. Aquí estoy, yo soy tu Dios, yo soy el Dios de Samuel. Dios se paró, dice la palabra de Dios, y a mí se me hace muy tremendo lo que estamos viendo. Imagínese la escena. Dios se paró, no mandó un sustituto, no mandó a nadie. Dice que Dios se paró, y lo único que me queda a mí por entender y verlo para mí, si yo no me muevo de la presencia de Dios, si yo soy obediente, si yo escucho la voz de Dios, si yo conozco a mi Dios,
Él viene, me visita y me da una palabra. Él viene directamente y me visita y me da una palabra. Cada vez que yo voy a mi aposento, estoy deseoso que Él me hable, estoy deseoso que Él me transmita. Yo dedico unos minutos en silencio. Una vez alguien me dijo, ¿qué haces en tus devocionales? Adoro, oro y leo. Adoro, oro y leo. ¿Y cuándo lo escuchas? Y me dijo, deja unos minutos en silencio, quédate en silencio. Porque a veces le pedimos mucho, alegamos y le decimos y no lo dejamos hablar. Quédate en silencio. Dice la palabra de Dios, Jehová está en su santo templo, calle toda la tierra. ¿O no dice así? Calla. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, hay un momento en el cual tú debes de interpretar, si eres sensible a su presencia, cuando tú estás orando, cuando tú estás leyendo, guarda silencio. Cierra los ojos. Y en la quietud, Dios te va a dar palabra. Pero requiere tiempo. No te va a hablar a la primera. A Samuel le habló 4 veces. No sé cuántas te va a hablar a ti. Hasta que lo puedas interpretar, hasta que lo puedas escuchar, hasta que puedas entender que era Dios el que te estaba hablando. No era tu conciencia, no era el enemigo, era la voz de Dios. Pero necesitas quedarte en la presencia de Dios. Necesitamos estar en su presencia. Y de ese modo nosotros podemos decir, heme aquí, Señor, háblame, yo te escucho. Y si tú continúas leyendo la palabra de Dios en lo que concluye todo ese capítulo, te vas a dar cuenta que vino una palabra muy fuerte, de hecho, a un jovencito, pero la palabra era para el maestro, para su maestro, para Elí. Muy fuerte. ¿No quieres que Dios te hable? No te muevas de la presencia de Dios. Talía, no te muevas. Tu familia está ahí. Tu familia está en juego. Tu vida, tu familia, tu casa. No te muevas de la presencia de Dios. No te muevas de la presencia de Dios. Jaciel, no te salgas de la cobertura. Es una bendición en la casa donde estás ahorita. Necesitas verlo de ese modo. Si tú no lo ves de ese modo, si crees que nada más llegaste por el azar del destino, estás equivocado. Tu vida debe tener sentido, Jaciel. No es nada más existir por existir. Tienes que tener algo en lo que tú estás luchando por algo. Tienes que tener un destino. Tienes que tener a dónde ir. ¿Cuál es el propósito? No te muevas de la presencia. Es una bendición ahí donde llegaste. Déjate ayudar. No te resistas. Déjate ayudar. Y así les puedo dar palabra a cada uno de los que estamos aquí, hermanos. No me alcance tiempo para decirle a cada uno, si quisiera. Y si tenía en mis apuntes hablarle a cada uno, particularmente así como lo hice con Talía, no se los digo nada más porque los escogí ahorita, y ahorita les voy a decir, no, tenía en mi mente, pero ya se me acabó el tiempo. Nomás lo que quiero decirte, hermano, no te muevas de la presencia de Dios, no te muevas, ahí quédate, ahí donde, como estaba Samuel, dice que no se movió, ni siquiera, dice que ni siquiera la lámpara se había apagado, él estaba ahí, él estaba presto, con los oídos atentos, no se movió. Hay una razón por la cual se hacen las cosas, hay una razón por estar donde tú estás. No estamos al azar, no nacimos en una familia nada más porque sí. Por alguna razón somos mexicanos,
Por alguna razón estamos en la paz. Hay alguna razón. Dios no se le escapa absolutamente nada. Tú tienes que encontrar el sentido de lo que es tu vida. Cuando lo encuentres, vas a empezar a ser feliz. Pero no te muevas. No te muevas de la presencia de Dios. ¿Quieres bendición? No te muevas de la presencia de Dios. Ay, hermano, pero es que Samuel ahí dormía. Yo no te estoy diciendo que tú duermas aquí en la iglesia. No. Te estoy diciendo, hermano, lee todos los días. Eso es no moverse. Ora todos los días. Eso es no moverse. Asiste a la iglesia sin faltar. Sin faltar. Llega temprano. Eso es no moverse. Eso es no moverse. Es un todo. ¿Me explico? Ponte de pie. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque este mensaje no es de mi parte, Señor. Gracias porque es tu mensaje y es un deleite, Señor, explicar tu palabra. Es un deleite y un gozo y un privilegio, Señor, ser el expositor de lo que tú quieres decirnos a esta hora, a tu pueblo, Señor, a esta hora, Padre Santo. Yo te pido que este pueblo tenga un corazón entendido, un corazón enseñable y que pueda a esta hora tomar el compromiso y decir desde hoy en adelante, Señor, háblame porque yo te escucho. Háblame porque yo te escucho a través de cualquier enseñanza, cualquier predicación, en cualquier canción, por cualquier persona, Señor. Yo entenderé que eres tú hablándome. Gracias por tu palabra, porque ahí encuentro, Señor, toda la plenitud tuya, toda tu voluntad, bendito Padre Celestial. Ayúdame, Señor, a esta hora. Yo dispongo mi vida y dispongo mi corazón para escuchar tu voz, porque ciertamente quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero ser feliz. Yo quiero, Padre Santo, tener una relación contigo de tal forma que pueda traspasar los montes, los valles, Señor. A esta hora, Padre Santo, yo sé que teniéndote a ti nada me va a poder detener. Yo sé que teniéndote a ti se va a ir la tristeza, se va a ir la distracción, se va a ir la desesperación, se van a ir todas esas cosas que vienen a perturbarme, Señor. A esta hora, Padre Santo, yo quiero ser libre, Señor. Y a esta hora, Padre Santo, yo escojo a esta hora, Padre, que tu palabra entra a mi vida y a mi corazón, Señor. Y yo escojo obedecer desde este momento, obedecer tu mandato, lo que tú me hablas en cada lugar, Señor, y lo que tú me hablas en esta iglesia, yo lo voy a poner en práctica, Señor, porque no quiero ser oidor de tu palabra, sino hacedor de la misma, Señor. Te doy gracias, Señor, por este pueblo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tu palabra, Señor, germine en sus corazones, Señor, como ha germinado en el mío, Señor. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno.